Bueno, pues vamos a empezar el estudio. Va a ser un estudio que vamos a intentar, bueno, vamos a tratar sobre el Concilio de Jerusalén, exactamente, bueno, como está dicho en el título, qué pasó, bueno, 2000 años después, bueno, casi 2000 años después de este concilio, vamos a intentar averiguar exactamente qué es lo que pasó. Este sería, bueno, sería el tercer capítulo que hacemos sobre Pablo. El primer capítulo pusimos un poco de contexto histórico, en el cual vimos, pues, cómo era, digamos, un poco como la cultura y la sociedad en tiempo de Jesús y en tiempo de Pablo, ¿sí? Como había dos grupos muy diferenciados, los judíos por un lado y los griegos por otro, y como debido a las tradiciones, tanto de unos como de otros, pues como no había mucha simpatía los unos con los otros. Y bueno, vimos que Pablo iba a intentar conseguir pues que de los dos pueblos hacer uno solo, como Pablo mismo dijo, que Jesús había hecho que de los dos pueblos hubiera uno solo. En el segundo capítulo, el primero fue un poco más para poner contexto. El segundo capítulo, que es lo que tenemos aquí apuntado, en el capítulo anterior, que sería el segundo capítulo, estudiamos el primer viaje misionero de Pablo y vimos como Pablo, pues básicamente en el primer viaje siempre se sucede el mismo esquema. Casi siempre, con algunos matices, es la misma situación. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a un sitio nuevo? El primer punto dice, llegaba a la sinagoga y en el día sábado predicaba que Jesús es el Cristo. Siempre vemos que en el primer viaje, creo no hay ninguna excepción de no nos diga que en algún sitio llegara un día que no fuera sábado y que no entrara a la sinagoga. Siempre Pablo tenía el mismo, como he puesto aquí, el mismo modus operandi. Sábado en la sinagoga predicaba que Jesús es el Cristo. Punto 2. ¿Qué pasaba? Dice, una parte de los judíos aceptaban a Jesucristo como su Mesías y casi todos los gentiles que estaban dentro de la sinagoga aceptaban a Jesús como Mesías. No sabemos si eran casi todos los gentiles que aceptaban a Jesús como Mesías. Lo que es muy importante remarcar es que eran los gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Porque, bueno, los que estuvieron en el capítulo anterior lo han escuchado. Bueno, explicamos como el hecho de que cuando Pablo entraba en la sinagoga ya había griegos dentro de la sinagoga, no todos eran hebreos, ya había gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Los gentiles no llegaron a la sinagoga a través del mensaje de Pablo ni con el mensaje de Jesús. Ya estaba entrando el pueblo gentil en la sinagoga y Pablo los encontró allí. No es que Pablo predicara por la calle y a través de su predicación llevara a los gentiles en la sinagoga. Los gentiles ya estaban allí. ¿Qué pasaba con esto? Siguiente paso, dice, los judíos de la sinagoga que no creían se juntaban con los griegos, que no estaban en la sinagoga, y se revolucionaban contra Pablo. Vimos como, bueno, era el esquema que pasaba. Una parte de los judíos creía, una parte que no. Los que no creían iban a buscar a los griegos que no tenían nada que ver con Dios, ni querían saber nada de Dios, y montaban una turba contra Pablo. Y el cuarto punto, pues Pablo se iba a otra ciudad donde le sucedía la misma situación y empezaba otra vez la misma historia. Esto lo vemos en los capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Vemos que por todos sitios donde pasa Pablo, con alguna pequeña variación, pero casi siempre era el mismo esquema. Y pusimos mucho énfasis en explicar qué pasaba con los griegos en las sinagogas, ¿sí? Que lo que intentamos hacer fue explicar cómo funcionaba una sinagoga del siglo I. Aquí, como podéis ver, he hecho un dibujito, no está muy bien, y esto no sé si va a salir en el vídeo o no, esto que pone no debería salir porque es un poco feo esto que sale por aquí, pero ahora al menos lo he bajado y ya se ve, al menos el dibujo se puede ver un poco mejor. Pues esto, ¿qué pasaba? A las sinagogas se diferenciaban, por un lado iban los hombres, otros las mujeres. No sé si los hombres iban a la derecha y las mujeres a la izquierda como está dibujado, pero esto tampoco nos importa mucho por el hecho que vamos a tratar ahora. La cuestión es que de delante a atrás también, como vemos en el dibujo, no se sentaba cada uno donde quería, se sentaban por filas. En las primeras filas vamos a ver el lado de los hombres, ¿eh? Porque veremos que el lado de las mujeres no había mucho problema, básicamente el problema estaba en el lado de los varones.
En las primeras asientos, las primeras filas de la sinagoga, se sentaban los judíos fundadores de la sinagoga. No, a lo mejor ya no eran los fundadores, porque las sinagogas no empezaron en tiempo de Pablo, probablemente debían ser hijos, nietos, pero digamos eran judíos 100% con ascendencia judía, que bueno, pues sus familiares habían fundado la sinagoga. En las filas del medio se sentaban los que serían los prosélitos de justicia. ¿Estos qué eran? Estos no eran judíos, no tenían ascendencia judía, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, se habían circuncidado y a la práctica eran como un judío. La diferencia entre el judío de delante, las primeras filas, y los judíos de las filas del medio es que los primeros eran de descendencia judía y los de la fila del medio eran de descendencia gentil, que habían hecho conversión al judaísmo. Pero a efectos prácticos, una vez habían hecho conversión al judaísmo, eran totalmente igual que un judío más. El problema venía con las filas de detrás, que allí se sentaban los prosélitos de la puerta, o también llamados temerosos de Dios. Los que habéis leído la palabra, seguro que cuando leéis el término la expresión esta, temeroso de Dios, enseguida nos viene a la mente Cornelio. ¿Os acordáis del centurión Cornelio, que se le apareció un ángel, fue a buscar a Pedro fue a su casa? En teoría el primer gentil que entra a la congregación, ¿sí? Que entra a la iglesia. ¿Qué tenía de interesante o qué quiere decir temeroso de Dios? Eran gentiles, que les gustaba el Dios de Israel, que estaban hartos de la vida la vida vana que vivían sin Dios, con sus dioses falsos, se acercaban al Dios de Israel, entraban a la sinagoga, les gustaba el Dios de Israel, les gustaba leer la Biblia, básicamente la Torá, escritos y salmos, porque claro, estamos hablando del siglo I, el Nuevo Testamento aún estaba ¿cómo se llama? En el horno, ¿sí? Haciendo servir una expresión coloquial. No había Nuevo Testamento. En la Torá se leía la ley y los profetas y se cantaban los salmos. Todo esto les gustaba, pero cuando llegaba al punto que les decían, hey, os tenéis que circuncidar, pues aquí empezaba el problema. No se circuncidaban. Observaban muchas de las mismas cosas que observaban los de las filas de delante, pero no se circuncidaban, eran incircuncisos. Y por esto eran los temerosos de la puerta, porque se sentaban pues en la puerta. Algunos dicen que estaban sentados en la puerta, otros dicen que no llegaban ni a entrar. Bueno, aquí veis que se está... Bueno, en fin, ya se ha ido el anuncito. En fin, por dónde iba, que si no me voy a perder. Algunos dicen que estaban dentro de la puerta, otros dicen que no podían entrar a la sinagoga. Estaban en la puerta, pero por la parte que sería fuera de la sinagoga. La cuestión es que Pablo vio que había un problema. Porque claro, si nos miramos al lado de las mujeres, en la primera fila había las mujeres judías fundadoras de la sinagoga y en las filas del medio y detrás había los prosélitos de justicia. Solo había dos partes. ¿Por qué? Porque una mujer, para hacer conversión al judaísmo, una mujer para hacer conversión al judaísmo, lo único que se le pedía era el baño ritual, lo que en el cristianismo se conoce como bautismo. Bueno, supongo que muchos ya lo saben, que el hecho de bautizarse es una práctica judía, no es un invento del cristianismo. Cuando una persona se quería se quería convertir al judaísmo, se bautizaba. Hacía un baño ritual y para adentro, sí. Las mujeres se les exigía solo el baño ritual. En cambio, a los hombres se les exigía primero circuncidarse y luego el baño ritual. Y por esto, al lado de las mujeres no había problemas, porque, a ver, no había ningún problema en tomar un baño, ¿sí? Era algo relativamente fácil, ¿sí? En cambio, los hombres, con el tema de la circuncisión, pues la cosa ya se complicaba. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? Viendo que hay un problema, porque la iglesia, la sinagoga está llena de varones que quieren entrar pero no se quieren circuncidar, ¿qué solución va a hacer Pablo? Los va a dejar entrar sin circuncisión. Va a utilizar, cuando el Antiguo Testamento habla de la circuncisión del corazón, y Pablo va a decir que un varón, que la circuncisión del corazón ya puede entrar aún si no está circuncidado en su carne. Y esto va a ser lo que va a ocasionar una gran movida, un gran problema que nos va a llevar al Concilio de Jerusalén. Y como vamos a ver,
Si esto cambia. Ahora. A ver, antes de seguir, aquí tenemos esta página que dice consecuencias de la entrada de los gentiles en la iglesia. A ver, esto puede que no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo creo que si leemos la Biblia, bueno, cada cual saque sus conclusiones. Yo no voy a poner dogmas, yo voy a intentar explicar lo que entiendo yo. Además, este estudio lo voy a hacer de forma un poco peculiar. Normalmente no es mi estilo. Como yo considero que del Concilio de Jerusalén salieron tres opciones, porque básicamente la pregunta era qué hacer con los gentiles, pues veremos que van a salir tres opciones. Yo voy a intentar explicar las tres de forma como si yo no estuviera implicado en ninguna de las tres, para intentar ser un poco objetivo, con todo que es imposible, porque quieras que no, inconscientemente tiendes a defender lo que tú crees. Pero voy a intentar explicar las tres y luego, pues cada uno de vosotros, bueno, yo intento dar lo que entiendo que la Biblia dice y lo demás ya es cosa vuestra, escudriñar si lo que digo yo, o más bien lo que dice la Biblia, es verdad o no. Esto ya es cosa que es vuestro trabajo, sí. Que nadie me crea a mí, que escudriñe, que busque y que compruebe. Porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Que no seamos gente fácilmente manipulable y que lo creamos todo a la primera, sino que seamos gente como eran los hermanos de Berea, que cogían la Biblia y escudriñaban. Ni que seamos gente que a cada novedad la coge y somos como un molinillo de viento que cada vez que habla alguien cambiamos de opinión, ni que seamos gente terca que yo así lo he creído y así me quedo, aun si la Biblia dice otra cosa. No, tenemos que hacer como los de Berea. Cuando algo nos suena raro, ir a la palabra, escudriñarla y verificar si realmente lo que suena es raro, o si el que tenía alguna idea un poco rara que no se ajustaba del todo a la Biblia, éramos nosotros. Vale, dicho esto, vamos a proseguir. ¿Qué pasaba con la iglesia? A ver, vosotros sabéis, la iglesia empezó todo el mundo judío. No había ningún gentil en la iglesia, al 100% eran judíos. Cuando empezó la iglesia estamos hablando. Iglesia sin gentiles, igual a iglesia sin problemas mayores. Mientras no hubo gentiles en la iglesia, los problemas no eran muy importantes. ¿Qué pasa? Iglesia con gentiles igual a iglesia con problemas mayores. ¿Por qué sucede esto? Porque mientras solo hubo judíos, no había ningún problema. Los judíos durante 2500 años, como mínimo, porque esto ya sería entrar en otra historia que pasó desde Adán hasta Moisés, que no quiero entrar en el tema, pero desde Moisés hasta Jesús sabemos seguro que tenían la ley por escrito. Ya no solo la sabían, sino que ya la tenían por escrito. Con la cual cosa, los judíos seguían observando toda la Torá, toda la ley, y creían en Jesús. No había ningún problema. El problema llegó cuando entraron los gentiles, porque la pregunta fue, ¿y ahora qué hacemos con los gentiles? Y debido a la pregunta esta que aparece aquí arriba, de qué hacemos con los gentiles, van a aparecer, básicamente yo considero que salieron tres opciones, que fueron los judaizantes, los que aplicaron las leyes no ágidas y los que decidieron empezar por los tres pecados de muerte. Esto ahora en principio nos puede sonar un poco raro. Veréis que cuando lo explique nos va a sonar mucho más familiar y todo va a sonar que tiene más sentido. Pero antes de ver lo que los hombres decidieron y las tendencias que salieron y las opciones que los hombres plantearon que se tenía que hacer con los gentiles, yo creo que vamos a hacer algo quiero hacer algo que creo que es mucho más importante, ¿sí? Y la cuestión es, ¿qué opina Dios sobre los extranjeros? Está bien que conozcamos los hombres, las controversias que tuvieron, las discusiones que tuvieron, pero yo creo que aún está mejor saber qué es lo que Dios opina sobre los extranjeros. Si es que opina algo, vamos a ver que sí, que Dios tiene mucho a decir sobre los extranjeros. Y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo para saber lo que Dios opina sobre los extranjeros? Si quieres escuchar la voz de Dios, ¿qué vas a hacer? Leer su palabra. Pues a esto vamos, ¿sí? Vamos a empezar leyendo un versículo, Éxodo 12, 37 y 38. Bueno, son dos versículos, perdón. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños.
también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Qué vemos en particular? Aquí es cuando los hijos de Israel salen de Egipto. Lo que ya vemos en el momento de la salida nos dice, varones hebreos eran 600.000, pero dice que con ellos también subió una grande multitud de toda clase de gentes. A ver, tenemos que entender algo. Los gentiles no todos eran estúpidos. A ver, ya sé que esta palabra puede sonar muy mal, pero no todos eran para, no sé, es que no encuentro otra palabra en este momento, porque iba a decir tontos, pero suena igual de mal. A ver, cuando Moisés llegó a Egipto, hubo 10 plagas. Los gentiles que estaban en Egipto vieron, Moisés dice una plaga, se cumple, dice la segunda, se cumple, dice la tercera, se cumple, hasta la 9. Cuando vieron la 10ª que decía que iban a morir todos primogénitos, pues probablemente, bueno, seguro, porque aquí dice que una gran multitud salió. Cuando vieron lo que hacía el Dios de Israel, dijeron, este Dios realmente es el Dios verdadero. Durante años nos hemos pasado adorando los dioses de piedra de nuestros padres, de plata, de oro, que no hablan, ni se mueven, ni dicen nada. Pero el Dios que Moisés dice que el Dios de los hebreos, que está predicando Moisés, este realmente es el Dios vivo. ¿Qué hicieron? Pues mucha gente pues salió detrás del pueblo de Israel, porque ellos querían el Dios vivo. No había comparación. Resultado, ¿qué pasó? Pues mucha gente que no era hebrea salió juntamente con los hijos de Israel. Y evidentemente esto no pasó desapercibido a nadie. Moisés mismo se dio cuenta, uy, aquí hay mucha gente que no es de nuestra casa, que no son hebreos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y veremos como Dios también, evidentemente Dios no solo se dio cuenta, sino que ya lo tenía pensado y ya tenía toda una estrategia a hacer con los gentiles, ¿sí? No fue un error, no fue una casualidad, porque sabemos que Dios no comete errores, Dios es el mismo, no cambia, y su sabiduría está muy por encima de la de nuestra, ¿sí? Y vamos a ver, pues, qué opina Dios sobre los extranjeros o gentiles. Primera cosa, antes de empezar, esto es solo un pequeño aporte, porque veremos que en el estudio que he hecho, todos los versículos que están apuntados son de la Reina Valera 1960. Geronahal, ¿qué quiere decir esto? Estas son las dos palabras hebreas que se han traducido como extranjero. Pero ¿por qué he remarcado y por qué quiero mencionar esto? Un ger se refiere a un extranjero, a una persona que no es hebrea, pero que ama al Dios de Israel, que quiere servir al Dios de Israel, que quiere estar en pacto con el Dios de Israel. En cambio, un nahal es un extranjero que no quiere saber nada del Dios de Israel. Le da igual lo que diga el Dios de Israel. Y la pregunta es, si nosotros somos extranjeros, los que somos hebreos ya... Bueno, los que somos no, porque yo creo que no soy hebreo. Al menos de nada, me refiero a hebreo de descendencia hebrea, ¿sí? Ya no vamos a hablar a nivel espiritual, pero que me refiero que descendencia física a judío creo que no soy. Con lo cual cosa, esto está más diseñado y la pregunta es para los que su ascendencia no tengan claro o no sepan que pertenecen al pueblo hebreo, ¿sí? La pregunta es, si somos extranjeros, ¿qué tipo de extranjeros somos? ¿Somos un ger, una persona que no es hebrea pero ama al Dios de Israel y lo quiere servir? ¿O somos un nahal, una persona que no es hebrea y tanto le da el Dios de Israel? Esto es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros y no lo vamos a responder porque total, es un estudio, está hecho en audio. Nadie me puede responder porque esto se va a ver en diferido. En fin, vale, bromas aparte, pasamos más a fondo. ¿Qué opina Dios sobre los extranjeros? Aquí vamos a ver qué opina Dios en materia de festividades. Primer versículo dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10. Aquí está hablando del Shabbat, del descanso semanal. En 6 días hizo Dios el cielo y la tierra y el séptimo descansó. Y aquí está diciendo de forma clara que el sábado lo tiene que respetar tanto el hebreo como el extranjero.
Hay dos versículos más que dicen exactamente lo mismo, pero para no hacerlo muy cargoso y pesado, entre comillas, porque la palabra de Dios nunca es pesada, pero bueno, creo que me entendéis lo que quiero decir, he puesto uno. Hay dos versículos más que dicen exactamente lo mismo en referencia al sábado, diciendo que es tanto para el natural como para el extranjero. Pasamos a la siguiente festividad. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Éxodo 12:19. Esto aquí se está refiriendo a la semana de los panes sin levadura. Y como vemos muy claro, el hebreo no puede comer pan con levadura durante esta semana, pero dice que el extranjero tampoco puede comer pan sin levadura. Con la cual cosa vemos una primera fiesta donde queda clarísimo que la fiesta está diseñada tanto para el natural como para el extranjero. Vamos a ver otra fiesta. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Deuteronomio 16:11. Aquí está fiesta porque veréis que los versículos los he puesto muy compactos. Es decir, he cogido el versículo exacto donde dice que el extranjero también entra. Pero si en vuestras casas queréis profundizar más y verificar que lo que digo es cierto, veréis que en esta fiesta, por contexto, si hubiéramos los versículos que hay encima, el 9, 10, veríamos que está hablando de la fiesta de Shavuot, lo que en el cristianismo se conoce como la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo pues descendió del cielo y se llenaron los apóstoles, los apóstoles y los discípulos del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vemos que es la segunda fiesta donde está especificado claramente que el extranjero también tiene que estar allí en la fiesta, que no se va a quedar aparte. Vemos la tercera fiesta, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico 16:29. Aquí nos está hablando de la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Dice claramente que en este día deben afligir las almas, pero no solo el hebreo, no solo el natural del país, el extranjero también. Hemos visto 3 fiestas, luego veremos que más adelante sale otra, y luego veremos qué pasa con las fiestas que no salen. Pero vamos a pasar al siguiente cuadro, a la siguiente pantalla. El ger, el extranjero, en las escrituras, en referencia a ofrendas y sacrificios. Primer versículo dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, y el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Levítico 17, versículos 8 y 9. Aquí nos está hablando de ofrecer holocausto y sacrificios. Y como veis lo dice claramente, que tanto el varón de la casa de Israel como el que era extranjero, si quería comer carne mientras estaban en el desierto, estaba obligado a traerlo a la puerta del tabernáculo y sacrificarlo allí. No podían comerlo de cualquier manera, tenían que ofrecer un sacrificio de paz y traerlo delante de los sacerdotes y ofrecer el sacrificio. Era el mismo tipo de sacrificio, tanto para la persona que era hebrea como para la persona que era extranjera. Estaban obligados por la ley, si es una forma de decir obligado, pero entre comillas, lo tenían que hacer de la misma manera. Que es curioso, vemos que la ley dice que el extranjero tiene que venir al tabernáculo, y en cambio vemos, si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, vemos que a través de la tradición que había desenvolupado el pueblo judío, consideraban que Pablo había profanado el templo porque había introducido Trófimo, un gentil, en el templo. Con la cual cosa vemos como a veces las tradiciones llegan a un punto que son totalmente contradictorias con lo que Dios pide.
y lo que Dios le gusta. Siguiente versículo dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. Levítico 22, 18. Y aquí continúa y nos da explicaciones, pero lo que quiero resaltar es que en materia de ofrendas y votos voluntarios dice que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros. Y en el siguiente versículo, que es Números 15, 14 y 16, dice: y cuanto habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Este versículo, hermanos, es clarísimo. Lo dice claramente que en materia de ofrendas y sacrificios hay una única ley. Así igual para el extranjero, así igual para el hebreo. Dios no hace diferencias, Dios no hace acepción de personas. En referencia a la purificación, Números 19:10. Si alguien se percata, aquí puse nombres porque, bueno, creo que se nota incluso cuando habla. Yo no soy... mi idioma es el catalán, sí, un dialecto que se habla en... Bueno, un dialecto no, un idioma que se habla dentro de España, en la región de Cataluña y algunas partes de Baleares y Comunidad Valenciana. Y bueno, pues a veces cuando escribo, pues como se me escapa alguna cosa, nombras es números en castellano, ¿sí? Bueno, aclarado esto, vamos a leer Números 19:10. Dice: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Aquí vamos a poner un poco de contexto. ¿De qué nos está hablando? Aquí nos habla de la vaca roja. Si leyéramos todo el capítulo de Números 19, vemos que la vaca roja, pues se tenía que escoger una vaca que no hubiera llevado nunca un yugo, que fuera perfecta, totalmente roja, y esta vaca se tenía que sacrificar de una forma especial y se tenía que quemar. Y con la ceniza de esta vaca, pues se hacía la agua de la purificación. Yo personalmente creo que de aquí sacaron la idea los católicos de hacer la agua bendita, pero bueno, esto es una idea particular. No vamos a hacer dogma ni mucho menos con esto. La cuestión es que las cenizas de esta vaca servía para ser el agua de purificación que tenía que ser esparcida tanto a los hijos de Israel como a los extranjeros cuando incurrían en determinadas circunstancias que los dejaban impuros, ¿sí? Tales como el contacto con un cadáver. Esto, pues, bueno, tendríamos que leer todo el capítulo y tampoco me quiero extender mucho, pero aquí vemos claro que cuando se refiere a purificación, la ley considera que tan impuro queda un hebreo como queda impuro un gentil. No se trata que un hebreo queda impuro por unas cosas y las mismas cosas no queda impuro el gentil, porque vemos que para poder volver a estar puros, pues aquí lo dice claro, que era el estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Claro, la pregunta es si con lo que se refiere a purificación, porque a ver, supongo que todos tenemos claro que una cosa es pecado y la otra es impureza. El pecado es mucho más grave que la impureza. La impureza, si no la tratas, puede llegar a ser pecado, pero en un principio la impureza es algo más leve que no el pecado. La pregunta es, si Dios dice que hay la misma legislación con efecto a pureza e impureza, ¿es la misma legislación para extranjeros y para naturales? Es decir, para hebreos, si el pecado es algo más grave, ¿será la misma legislación o no será la misma legislación? Bueno, si utilizamos la lógica, parecería que para una cosa más grave, pues debería ser igualmente. Es decir, si para el extranjero pedía el mismo nivel de purificación que para el hebreo, pues si el pecado es una cosa más grave y mucho más ofensiva para Dios, pues seguramente va a pedir las mismas cosas. Vamos a ver. He puesto pecados diversos. Aquí vamos a ver 4 tipos de pecados.
bueno, 4 agrupaciones de pecados, porque dentro de estos pecados se puede desenvolupar porque hay muchas cosas que, que salen concretamente, donde nos habla concretamente sobre el natural, es decir, el hebreo y el extranjero. El primer listado de pecados sería la inmoralidad sexual. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. Levítico 18:26. Y claro, para no alargarle mucho, para ver el contexto deberíamos ir un poco más arriba todo capítulo 18 y veremos que aquí nos está hablando de temas de no estar con tu hermana, ni con tu madre, ni con tu perro, ni varón con varón. Los que habéis leído la Biblia creo que ya sabéis de qué hablo. Ni con dos hermanas a la vez, ni con la hija y la madre. Bueno, creo que ya... Bueno, si todos son temas relacionados con la inmoralidad sexual. Ni adulterios, ni... Bueno, todo este tipo de historias. Si queréis más información, en Levítico 18 leéis el capítulo y veréis que realmente pues que esto hace referencia a todos estos... perdón, a todos estos actos de inmoralidad sexual, que no eran permitidos ni el natural ni el extranjero. Ok, otro tipo de pecado dice blasfemia. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Levítico 24:16. Creo que no hace falta comentarios, está clarísimo. Blasfemia no era aceptada ni para un hebreo ni para un extranjero. Siguiente, dice prohibición de sangre y troceado. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeráis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquiera persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y a sí misma se levará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Levítico 17, 10, 15. Aquí está hablando de la sangre, que no puede comer sangre ni el natural ni el extranjero. Dice que un animal mortecino o despedazado por una fiera, ni el natural ni el extranjero. Y si os fijáis, dentro de este versículo, yo creo que aún hay otro mandamiento escondido. Dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto el natural como el extranjero, las leyes alimenticias debían observar las mismas, porque dice que cazar animal o ave que sea de comer. A ver, debemos entender algo que es muy fácil, yo creo que es relativamente fácil de entender. Las leyes que Dios nos da no es para mosquearnos, no es para molestarnos, no es para agobiarnos, ni hacernos la vida complicada. No es para esto. Todas las leyes que Dios da es para bendición nuestra, es para protección nuestra. Cuando Dios da las leyes alimenticias, que nos abstengamos de determinados animales, no es para molestarnos, es para nuestro bien, porque estos animales no están, Dios los ha diseñado para comer, nos harían daño. Claro, la pregunta es, ¿un animal hace daño a un hebreo y el mismo animal no hace daño a un extranjero? ¿Tenemos cuerpos diferentes? No sé, actualmente vamos a los mismos médicos, tomamos los mismos medicamentos, no sé, científicamente el cuerpo de un hebreo y el cuerpo de un gentil creo que es el mismo, con lo cual cosa, si Dios les dice que nos abstengamos de algo porque es malo para nuestro cuerpo, pues será malo para el hebreo como para el extranjero. Y aquí vemos que, bueno, yo creo que de forma implícita está diciendo que las leyes alimenticias también
son tanto para los hijos de Israel como para los extranjeros. Vamos a ver el último pecado que tenemos apuntado aquí y luego veremos qué pasa con los demás. No me avanzo. Dice, prohibición e idolatría. Dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. No era permitido la idolatría, ni para el nativo, para el hebreo, ni para el extranjero. Claro, la pregunta es, bueno, aquí hemos mencionado 4, 5, 6, 7, claro, depende si entramos, por ejemplo, en inmoralidad sexual, cuántos pecados contamos dentro de esto. Pero, a ver, los que habemos leído la Biblia, veis que aquí faltan pecados, hay cosas que aquí no están mencionadas. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de pecados que no están específicamente mencionados? Pues vamos a ver qué pasa con el resto. Dice, resto de pecados y preceptos. Levítico 24:12 dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Un mismo estatuto para el extranjero como para el natural. Es una cuestión lógica. Si Dios es justo y Dios no hace acepción de personas, lo lógico sería que pidiera o esperara lo mismo con indiferencia de dónde has nacido. Pero bueno, vamos a ver que este versículo no es el único. Vamos a ver más versículos donde nos habla de una misma ley. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea de circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Éxodo 12, 48, 49. Vemos que aquí otra vez nos aparece que la misma ley va a ser para el natural y para el extranjero. Y en Números 15, 29, 30, de nuevo vamos a ver lo mismo. Dice, nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis, para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Hay más pasajes que nos enseñan que un mismo estatuto, una misma ley. Porque como hemos dicho, Dios es justo, Dios no hace excepción de personas. Si Dios es justo y no hace excepción de personas, pues la misma ley que dio para los hebreos, vemos claramente, como dice, que era exactamente la misma para los extranjeros que voluntariamente quisieran amar y servir al Dios de Israel. Vale, ahora vamos a empezar otro grupo. Hasta ahora hemos visto más historia, que hacía más referencia a pecados y a ofrendas, sacrificios. Ahora vamos a ver una serie de pasajes que de forma muy clara nos hablan de cómo un hebreo no debía a menospreciar, ni engañar, ni maltratar, ni pervertir el derecho de un extranjero. Vamos a ver, como pone aquí, versículos que nos hablan de la protección del extranjero en las Escrituras. Porque todos habéis leído el pasaje de Pablo, porque claro, todo esto va en referencia a Pablo, porque estamos haciendo el concilio de Jerusalén, y allí uno de los principales que generó la movida, pues fue Pablo, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Luego podríamos entrar más a fondo quién fue, pero bueno. Muchos, o casi todos, probablemente todos habéis leído Efesios 2, 14, 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este es unos versículos que dentro de la cristiandad es unos, no diré el que más, porque no sé si el que más, porque hay algún otro que también está muy mal interpretado, pero estos son los que más mal interpretados están del Nuevo Testamento. Porque aquí muchos dicen, ¿ves? Dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y mucha gente que no quiere profundizar más en las Escrituras, se queda con la idea fácil de pensar que aquí está hablando de la ley que Dios dio a Moisés.
cosa un poco absurda, porque, bueno, no sé. Daniel dice que quien cambia la ley y los tiempos es el anticristo, pero bueno, no vamos a entrar en esto hoy. Otro día puede que sí, pero hoy no. Hoy estamos hablando sobre extranjeros y hebreos y qué pasó en el Concilio de Jerusalén. Pero antes de poder hablar de qué pasó en el Concilio de Jerusalén, evidentemente tenemos que poner el contexto y especialmente saber lo que Dios opina y lo que Dios espera de nosotros. Cuestión que mucha gente pues interpreta que aquí Pablo está diciendo que Jesús abolió la ley. Pero si nos fijamos, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Está hablando que lo que abolió Cristo fue la enemistad. Y la pregunta es, ¿qué generaba la enemistad? ¿La ley de Dios o las tradiciones de los hombres? Bueno, como investigar las tradiciones de los hombres siempre es más complicado, porque no encontraríamos un libro exacto que todo el mundo se pusiera de acuerdo para decir esto es tradición. Lo que sí que podemos es investigar lo que dice la ley de Dios, que todos nos vamos a poner de acuerdo que la ley de Dios pues está en la Biblia. Con la cual cosa vamos a leer qué opina la ley de Dios sobre los extranjeros y luego vamos a ver si realmente en algún momento la ley de Dios es lo que genera enemistad. Ya os digo por adelante que la ley de Dios no es lo que genera enemistad, son las tradiciones de los hombres. Pero bueno, de momento esto es una hipótesis, vamos a comprobar si esta hipótesis puede ser verdadera, puede ser real, o si me lo estoy inventando. Porque claro, yo soy un hombre, me puedo equivocar. Vamos a utilizar la Biblia y bueno, como os he dicho al principio, luego vosotros tenéis que escudriñar, investigar si lo que digo, o más bien lo que está escrito, es cierto o no. Versículos que hablan sobre no maltratar al extranjero. Dice, y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 22, 21. Bueno, son versículos muy claros, con la cual cosa no veo necesario intentar decir algo más. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo 23, 9. Dice, no oprimirás al jornalero pobre menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Deuteronomio 24, 14. Como vemos, 3 versículos que hablan claramente que no vas a maltratar al extranjero. Ahora vamos a ver versículos que nos dicen sobre amar al extranjero. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 33, 34. Todos hemos leído, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Dios dice, amarás al extranjero como a ti mismo. Bueno, curioso, ¿sí? Pensar que esto es lo que genera enemistad, pues no sé, como que no se ve la cosa muy clara. Vamos a ver otro que aún es más claro. Es Deuteronomio 10, 18, 19. Dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Fijasteis que dice, nos tenemos que fijar bien qué dice este pasaje. No solo dice que tenemos que los hebreos tienen que amar a los extranjeros, sino que dice que Dios mismo también ama al extranjero. Porque Dios es Dios de todos. Dios ama al hebreo, Dios ama al extranjero. Dios ama a toda persona que libremente quiere acercarse a Él con corazón sincero, con corazón contrito y humillado, y se quiere poner a sus pies para hacer su voluntad. Dios nunca va a rechazar a alguien que viene con corazón contrito y humillado a sus pies para hacer su voluntad, sea hebreo, sea gentil. Ahora vamos a ver una serie de versículos y pasajes que nos hablan sobre cómo el hebreo tenía que ayudar al extranjero. Bueno, no solo el hebreo, sino el extranjero rico también debía ayudar al extranjero pobre. Pero bueno, creo que me vais a entender. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás,
y yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:10. Bueno, cuando hacías la cosecha tenías que dejar, bueno, lo que quedara allí suelto, pues era para el extranjero, entre otros, porque es también para el pobre. Más versículos, dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espegarás tu siega, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 23:22, vemos casi el mismo pasaje, casi. Dice otro versículo, Deuteronomio 14:29, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí está hablando del diezmo. ¿Para quién era el diezmo? Una parte para comerlo la misma familia delante de Jehová, y la otra parte vemos que era para el extranjero, el huérfano, la viuda y el pobre. Es decir, básicamente personas con bajos recursos. Recordando siempre que cuando habla del extranjero se está refiriendo a la persona que por por su fe en el Dios de Israel, pues ha venido a vivir a Israel. Y como probablemente estas personas pues lo debían dejar todo en su tierra para poder hacer eso, pues probablemente cuando llegaban a Israel pues estaban en una situación desfavorable y por esto Dios los ponía que fueran recibidores de la bendición que perdón, de la bendición que los que llevaban tiempo en Israel pues habían recibido de sus cosechas. Vamos a ver otro versículo, Deuteronomio 24, 19, 21. Dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendiemes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Vemos que es otro versículo muy parecido a lo que hemos leído, y el último que vamos a leer es Deuteronomio 26, 11, 13. Dice, y te alegrarás en todo bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Bueno, vemos clarísimo cómo la ley misma tenía un programa de ayuda social, y dentro de este programa de ayuda social entraba el extranjero. Y ahora vamos a ver otra serie de versículos que nos hablan sobre el derecho del extranjero. Dice, y entonces mandé vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio 1:16. Cuando se trataba de hacer justicia, vemos que el extranjero también tenía que tener el mismo derecho que los demás. No había diferencias. Siguiente versículo dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquier que hiriere de muerte a otros sin intención. Números 35:16. Aquí estamos hablando de las ciudades, bueno, aquí Dios habla sobre las ciudades de refugio. Estas ciudades estaban diseñadas por la persona que accidentalmente ocasionaba la muerte de otro. En ningún modo y en ningún caso aquí podía acudir un asesino, alguien que premeditadamente había asesinado a otro. Se trataba de accidentes. Y vemos que dice claro que el que mataba a alguien por accidente, fuera hebreo o fuera gentil, podía huir a una de estas ciudades. Y el siguiente pasaje que vamos a leer, que es Josué 29, vemos que es el cumplimiento de lo que Moisés mandó, bueno, lo que Dios mandó a Moisés. Vemos cómo Josué lo pone en práctica. Dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano de vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Josué 29,
Como veremos más adelante, Josué puso en práctica todo lo que Dios le ordenó a Moisés que tenía que ser hecho. De hecho, es una opinión personal, pero yo creo que el único momento histórico que podemos afirmar que realmente el momento histórico que Israel estuvo más cerca de cumplir la ley, porque a ver, debemos entender que al 100% el único que lo ha llevado a cabo ha sido Jesús. El resto lo intentamos hacer lo mejor posible, pero no había otro mortal que haya llegado a cumplir el 100%. Pero el momento que el pueblo de Israel, entendiendo pueblo de Israel, la congregación de Israel, donde había hebreos y había extranjeros, porque vamos a seguirlo, vamos a ver clarísimo, si no se ha visto claro hasta ahora. El único momento que estuvo más cerca el pueblo, la congregación de Israel, de llegar al 100% del cumplimiento de las ordenanzas que Dios había dado a Moisés, pues probablemente fue en tiempo de Josué. Vale, dicho esto, seguimos con el siguiente versículo. Deuteronomio 24:17 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Vemos que aquí ya está prohibido torcer el derecho del extranjero. Pero la cosa aún se pone más fea. Dice Deuteronomio 27:19, dice: maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Pervertir el derecho del extranjero es una maldición. Así está escrito en la Biblia. Y si así lo pone en la Biblia, yo al menos me lo creo. Porque yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está escrito me lo creo. Lo que no está escrito no me lo creo. Pues lo que está escrito así es palabra de Dios. Luego vemos que, vemos que en el siglo I, pues Israel pues no le salieron las cosas muy bien. Pero si lo miramos por contexto, vemos que ya en Israel, en el siglo I, esto de pervertir el derecho del extranjero, pues parece que era una cosa que existía. Bueno, como hemos dicho antes, los extranjeros ya no podían entrar en el templo para ofrecer un sacrificio. Lo tenían totalmente prohibido, con la cual cosa su derecho estaba siendo pervertido. Y bueno, sabemos que Israel no acabó muy bien el siglo I. Y por último, sobre el derecho de los extranjeros, vamos a leer el Salmo 146, versículo 9, donde dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Bueno, vemos otra vez cómo Jehová guarda a los extranjeros. Habiendo visto cómo la ley ya incluye que todos los mandamientos está incluido tanto el hebreo como el extranjero, ¿os acordáis? Hemos visto una única ley, la misma ley para el extranjero que para el hebreo, o al revés, la misma ley para el hebreo que para el extranjero. Y ahora hemos visto un montón de versículos, no sé si son 15, los debería contar, no los he contado, que hablan sobre la protección del extranjero, derecho del extranjero, sobre amar al extranjero. La consecuencia práctica que va a suceder... ahora me he saltado una página. Bueno, la consecuencia práctica que va a suceder es que el extranjero entra en el pacto y es contabilizado como un hebreo más. Pero antes de hablar sobre esto, me voy a la página anterior, porque ya me estaba pasando de velocidad. Y vamos a ver 4 profetas que dentro de las muchas cosas que profetizaron, yo he puesto condena profética por oprimir al extranjero. Son 6 versículos que nos hablan pues cómo Dios parece muy molesto porque se está pervirtiendo el derecho del extranjero. Jeremías 7:6 dice: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Bueno, aquí sí miramos el contexto porque ahora está un poco despistado y incluso con la entonación no se ha como entendido muy bien. Aquí está hablando de no hacer estas cosas. Debería buscar el contexto porque lo he simplificado tanto que puede que se entiende mal. Pero aquí lo que Dios está metiendo, puede que va a sonar mal, iba a decir metiendo caña, está molestando a través de su siervo Jeremías, está molestando al pueblo de Israel y entre otras cosas les dice que no opriman más al extranjero, que si no oprimiese, si no derramarais sangre inocente. Esto lo podéis buscar, Jeremías capítulo 7, y veréis que no lo dice en beneficio, que realmente les está amonestando porque están haciendo
cosas que no deberían hacer, y entre estas cosas una de las que les recrimina es la opresión hacia el extranjero. Vamos a ver otra vez Jeremías, pero en otra profecía. 22:3 dice: Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Bueno, más claro, el agua. Ezequiel 22:7 dice: Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Ezequiel 22:7. Y si miramos el contexto, veréis que en ningún momento lo dice en un sentido positivo. Dice: el pueblo de la tierra osaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Esto es Ezequiel 22:29. Vamos a ver otro profeta, porque si solo es un profeta dices, bueno, uno que tenga la mente siempre buscando tres pies al gato, diría, bueno, esto puede que es el profeta, que es algo personal del profeta que tenía, pero cuando se confirma por varios profetas distintos, porque a ver, una cosa debemos tener clara: la función del profeta, ¿cuál es? La función del profeta no es, ¿cómo lo diría? Ahora no me sale la palabra. No es adivinar el futuro. La función del profeta es que la gente devolverla a la observancia de la Torá. Dios ha dejado dos cercos de protección. Primero nos ha dejado la ley, para que sepamos que está bien y que está mal. La ley no sirve para otra cosa, la ley no nos va a salvar. Somos salvados por creer en Jesús como el Mesías, pero no nos salva la ley. La ley simplemente nos dice lo que está bien y lo que está mal. Este es el primer cerco de protección. Dios te dice: mientras estés dentro de mi cerco, dentro de mi ley, yo estoy aquí yo te cuido, aquí te protejo. A la que te salgas, allí tú te apañas, yo te protejo dentro, fuera ya es tu problema. ¿Y los profetas qué es? Es el segundo cerco de protección. Cuando el pueblo se va para donde no debe, la función del profeta es decirle: hey, mira que dice Dios, vuelve para aquí, vuelve a entrar adentro del cerco, vuelve en el lugar de protección. Y si la gente no quiere escuchar, luego es cuando Dios dice: ok, no quieres escuchar, pues ahora te voy a predecir el futuro y no te va a gustar. Pero no es la función del profeta predecir el futuro. La función del profeta es llevar de nuevo al pueblo hacia la observancia de lo que Dios espera que observemos como creyentes. Hay un versículo, lo tengo buscado, creo que es Jeremías 22, no se lo tendría que buscar, pero lo dice claro, dice, esto, hablando de los falsos profetas, dice: estos no estaban en mi consejo, si hubieran estado en mi consejo, habrían advertido al pueblo para que se hicieran atrás de sus maldades. Esta es la función del profeta, no es otra. En fin, a ver, dejando el paréntesis aparte, porque me voy por las ramas y luego esto se va a alargar mucho. Dice Zacarías 7:10, dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Bueno, Zacarías 7:10, otra amonestación debido a la opresión hacia el extranjero, entre otros. Y el último que vamos a leer es Malaquías 3:5. Dice: y vendré vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hemos visto 4 profetas distintos que en 6 ocasiones Dios los utiliza para amonestar a su pueblo, entre otras cosas, por estar haciendo opresión hacia el extranjero. Vemos que desde Génesis hasta Malaquías, es decir, todo lo que hoy conocemos con el Antiguo Testamento, que en el siglo I era lo único que existía de la Biblia, porque como he dicho antes, el Nuevo Testamento no existía. Cuando se hizo el Concilio de Jerusalén no existía ni un solo libro de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Vemos que todo lo que estaba escrito en la Biblia de punta a punta hablaba claramente que una única ley tanto para el hebreo como para el extranjero, y había un montón de versículos que hablaba sobre no oprimir, sobre no maltratar, sobre no pervertir el derecho del extranjero, de amar al extranjero, y vemos cómo los profetas tuvieron que amonestar al pueblo para hacerlos volver a lo que Dios les pedía.
Visto todo esto, ¿cuál es la consecuencia natural? La consecuencia natural es que el extranjero entraba al pacto y era contabilizado como un hebreo más. O si lo actualizamos, el extranjero entra al pacto y es contabilizado como un hebreo más. Pero esto hasta ahora puede que sea mi opinión. Puede que sea una hipótesis. Y bueno, una opinión o una hipótesis la tienes que apoyar en algo. Una hipótesis deja de ser una hipótesis y pasa a ser una realidad en el momento que lo puedes demostrar. Y bueno, yo voy a exponer unos versículos y como voy a decir por tercera vez, que cada cual examine, que cada cual busque, que no se quede con lo que yo estoy diciendo, que tenga el afán y las ganas de profundizar en la Biblia para averiguar si yo soy como lo decían, un predicador de, como decían los griegos, un predicador de cosas nuevas, no sé cómo lo dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, bueno, en fin, si yo soy un charlatán que estoy inventando cosas nuevas, o si lo que estoy diciendo es una enseñanza que existe en la Biblia. Vamos a ver el primer versículo, Números 15 y 26. Veis que aquí otra vez he puesto nombres. Pido perdón, es a veces mi mente y mis manos a la hora de teclear pues como que no van muy coordinadas. Números 15, 26 dice: y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo pueblo. Aquí está hablando de el pecado de toda la congregación. Tenían que ofrecer un becerro, si no me equivoco, el becerro, y dice que una vez habían cumplido con lo que tenían que hacer para ser perdonados, dice que el perdón era tanto para los hijos de Israel y al extranjero. Si os fijáis, dice, será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos. No sé, a mí me parece que está diciendo muy claro que el extranjero era contabilizado dentro de la congregación de Israel. Pero hasta el momento es un solo versículo. Con un solo versículo tampoco podemos apoyarnos mucho en que esto, la hipótesis, ya se ha demostrado real, porque un solo versículo podría ser un versículo sacado de contexto. Cuando ya encontramos más versículos que apuntan a lo mismo, luego pues la posibilidad que la hipótesis sea correcta pues toma más consistencia. Vamos a ver otro versículo, Deuteronomio 29, versículos 10 al 11. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Deuteronomio 29, 10, 11. Aquí es el final de Deuteronomio, bueno, final tampoco, pero aquí estamos en el momento en que Moisés termina de enseñar la ley a la congregación de Israel. Y vemos que delante de la congregación y entre la congregación está todo el mundo, varones de Israel, niños, mujeres y extranjeros. Otra vez más vemos que el extranjero figura como parte de la congregación. Y aquí, por el contexto, uno puede entender y pudiera parecer que el extranjero que habla aquí es un sirviente. Porque dice, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y uno podría pensar que aquí solo habla de los extranjeros que son siervos de un hebreo. Pero si lo analizamos todo en contexto y miramos todos los pasajes, veremos que el extranjero, hay otros versículos que es imposible decir que este extranjero es un siervo, porque tenemos los versículos que dice cuando un hebreo se empobrece y se vende a un extranjero, bueno, y prosigue, sí, que como si tiene que cobrar tal y cual, no sé, si el extranjero era rico, pues como que no podía ser un siervo, digo yo. En fin, no vamos a entrar en esto, yo creo que personalmente, no voy a dogmatizar, pero extranjeros había que eran siervos y había extranjeros que no eran siervos, con la cual cosa no vamos a entrar mucho más en esto, ¿sí? Vamos a ver más versículos y veremos que los otros pues ya no hay discusión posible sobre si eran siervos o no eran siervos los extranjeros de que habla. Dice Deuteronomio 31:12: harás congregar al pueblo,
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí está hablando de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Os acordáis cuando empezamos que decimos las festividades, que había 3 y que saldría otra? Aquí está la fiesta de Sukkot. Cada 7 años, en la fiesta de Sukkot, se tenía que leer la ley. Toda la ley se tenía que leer. Y si nos fijamos, ¿delante de quién se tenía que leer? Delante de todo el pueblo, varones, mujeres y niños y los extranjeros. ¿Para qué motivo? Para que temieran a Jehová y cuidasen de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo creo que está muy claro cómo el extranjero entraba a pacto. Es más, era un mandato de la ley que los extranjeros también se tenían que venir a celebrar Sukkot y tenían que escuchar para cumplir todas las palabras de la ley. Como hemos dicho antes, una única ley, tanto para el hebreo como para el extranjero. Vamos a ver más versículos. Josué 8 del 33 al 35 dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bueno, aquí vemos que extranjeros que moraban entre ellos, con la cual cosa vemos que aquí la idea de que pudiesen ser solo los sirvientes queda totalmente descartada. ¿Qué es este pasaje? Estamos hablando cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán y Dios les había dicho que la mitad, 6 tribus, se pondrían en una montaña, la de Gerizim, y las otras 6 se pondrían en la montaña, en el monte Ebal. Unos darían la bendición y los otros la maldición. Lo que es importante y que vemos muy claro aquí es que los extranjeros estaban tanto en una montaña como estaban a la otra. Los extranjeros contaban dentro de la congregación. No fueron los hebreos a una montaña y los hebreos a la otra y les dijeron: no, vosotros extranjeros os quedáis al medio, os quedáis en vuestras tiendas, os quedáis aquí alejados. No, los extranjeros ya estaban incluidos dentro de la congregación. Vamos a ver otro versículo, Isaías 14:9. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Isaías 14:9. ¿De qué profecía y qué tiempo profético está hablando? Pues muy probablemente está hablando de la venida de Jesús, cuando vino Jesús. Dice: y a ellos se unirán extranjeros. Todos, o casi todos, hemos leído Romanos 11. Y vosotros sois injertados en Israel. A veces, cuando solo leemos el Nuevo Testamento, para entender que no son Ebal, la Biblia es un solo libro. Son 66 libros, pero en realidad es uno de solo. Cuando leemos el Nuevo Testamento empezamos a leer el libro por la parte del final. ¿Qué pasa cuando lees por la parte del final? Pues que te puedes despistar un poco en algunas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Llegas a Pablo y lees que vosotros sois injertados en Israel y de pronto uno puede pensar: wow, mira qué inspiración ha tenido Pablo, habla una cosa nueva, qué revelación. Pero en realidad, las mayor de cosas que nos pueden parecer una revelación del Nuevo Testamento, en realidad los escritores estaban tirando de lo antiguo. Vemos que aquí lo que Pablo dice de la inserción en Israel es un concepto que Isaías había profetizado 700 años antes. Es lo mismo que cuando hablo del Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Uno parece que de pronto en el Nuevo Testamento aparece el Nuevo Pacto. Pero cuando el Nuevo Testamento nos habla del Nuevo Pacto, está citando Jeremías, que había hablado del Nuevo Pacto por 600 años antes de la venida de Jesús. Y así podríamos poner otro ejemplo, pero bueno, no viene al caso, ¿sí? Aquí lo que vemos es que incluso estaba profetizado que los extranjeros se unirían a Israel. Vamos a ver 2 versículos más.
Ezequiel 47, bueno, 2 versículos no, perdón, 2 pasajes. Ezequiel 47 del 22 al 23 dice: y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y les tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morara el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 47, versículos del 22 al 23. Aquí, si lo miramos en contexto, es cuando Ezequiel del 40 al 48 nos está hablando de, bueno, de la restauración del templo, de la restauración de Israel. Y aquí no voy a entrar en el debate sobre si es simbólico o es físico. Hay gente que cree que es simbólico, todo lo que está escrito aquí. Hay otra gente que cree que es una profecía que se va a cumplir en algún momento. Es decir, una profecía que aún no está cumplida. No voy a entrar en este debate porque tampoco importa por lo que estoy intentando explicar. La cuestión es que dice que los extranjeros que moran con Israel, en el momento que van a heredar junto con las tribus. Es decir, el extranjero está dentro de las tribus, está injertado dentro de las tribus. Entra al pacto, es contabilizado como un hebreo más. Perdón. Y por último, Isaías 56 del 3 al 7 dice: y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guardan mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué tiene de especial este pasaje? Aquí, cuando sale la palabra extranjero, a diferencia de todos los otros versículos que hablaba de un ger, que si os acordáis dijimos que era el extranjero que ama y quiere servir al Dios de Israel, aquí Isaías está haciendo un llamado a un nahal. Es decir, los extranjeros que nos habla aquí son los extranjeros que no quieren saber nada del Dios de Israel. Es un llamado universal, es un llamado para toda la gente del planeta a venir a servir al Dios vivo, a venir a servir al Dios de Israel. Yo puede que la conexión que hago con el Nuevo Testamento puede que va a sonar un poco rara, pero yo esto lo conecto con Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a fin que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado para toda la gente del planeta, que vengan y sirvan al Dios de Israel y abracen el pacto. Con la cual cosa vemos que personalmente creo que ha quedado demostrado que el extranjero entra al pacto y es contabilizado como un hebreo más. Ahora bien, por cuarta vez, no debéis creerme a mí, debéis creer a la palabra. Que os animo, que profundicéis en la palabra, que os gocéis en la palabra y que verifiquéis todas las cosas. Coged lo bueno y desechad lo malo. Ok, vamos a proceder hacia adelante. Y perdón, es que mi garganta se está quedando un poco seca. En fin, dejamos los problemas de garganta y vamos a seguir. Hasta ahora hemos visto qué opina Dios sobre los extranjeros. Ahora vamos a ver las 3 principales versiones que salieron según los hombres que deberían hacer los extranjeros. Y la primera versión, o la primera corriente, a lo mejor sería mejor llamar corriente más que versión, la primera corriente fue la corriente de los judaizantes. Pero en primer lugar debemos entender y debemos explicar qué es un judaizante. Primer punto, los judaizantes no son los que guardan los mandamientos. A veces uno puede caer en el error de pensar que guardar un mandamiento de la ley te convierte en judaizante. Pero si leemos la Biblia,
ahora que no me equivoque, creo que es Deuteronomio 17. Bueno, en vuestras casas escudriñad y me verificáis si es exactamente Deuteronomio 17, pero cuando os diré el pasaje seguro que conocéis. Moisés dijo, el Señor os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él debéis escuchar, y el que no lo escuche, le irá la cosa mal. Incluso el hecho de creer en Jesús es un mandamiento, porque Dios había ordenado que vendría un profeta mayor que Moisés y que la gente lo tenía que escuchar. Con la cual cosa, nos guste o no nos guste, todo el mundo guarda mandamientos. No conozco a nadie, conozco cristianos que guardan más, conozco cristianos que guardan menos, conozco cristianos que guardan muy poco. Pero no conozco ningún cristiano que no guarde al menos un mandamiento de todos los que están escritos. Y luego, si nos basamos en la lógica, si guardar los mandamientos es ser un judaizante, el judaizante más grande que ha existido en toda la historia, este ha sido Jesús. Porque Jesús los guarda todos. Si Jesús no guardaba todos los mandamientos, había cometido pecado. Si había cometido pecado, ya no era válido como Salvador, no podía morir por nosotros. Con la cual cosa, decir que guardar los mandamientos, esto es ser un judaizante, pues bueno. En fin, cada cual que diga lo que quiera, pero con la Biblia a la mano, pues parece que no es muy acorde esta afirmación a lo que la Biblia enseña. Segundo punto. Los judaizantes no son los que practican tradiciones judías. Hechos 21, 20, 21. No lo tengo apuntado aquí en la pantalla, pero lo voy a buscar a mano en la Biblia. Hechos 21, 20, 21. Aquí voy a poner un poco de contexto. Es cuando Pablo regresa de su tercer viaje y se encuentra con Santiago. Y vamos a ver lo que le dice Santiago. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, decéndeles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Si nos fijamos, aquí dice que habla de costumbres. Había tradiciones, evidentemente Jesús habló en contra de las tradiciones. Es que me he quedado un poco cortado porque estoy grabando esto en casa y ahora ha sonado el timbre. Si le estaba dando instrucciones a mi hijo, si era tan amable de ir a abrir la puerta. En fin. Volvamos, no sé si está bien dicho. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Sí? Jesús enseñó a no obedecer las tradiciones que eran contrarias a la ley. Esto no hay ninguna duda, nadie lo discute. Pero las tradiciones que eran propias del pueblo judío, que no eran ni buenas ni malas y no contradecían a la ley, todos los judíos que creyeron las siguieron observando. Igual que un español va a observar pues costumbres que son propias de su país, y así pues por todos los países del mundo, porque nos guste o no nos guste, es imposible no generar tradiciones. Y las tradiciones solo son malas cuando contradicen la palabra de Dios o cuando las quieres imponer a otros. Que esto es lo que hacían los judaizantes. Porque el hecho de guardar prácticas judías lo han hecho todos los judíos que se han convertido. Jesús mismo guardó prácticas y tradiciones judías. Tampoco esto es ser un judaizante. Un judaizante son los que obligan a practicar tradiciones judías para tener la salvación a través de ellas. ¿En qué me baso para decir esto? Hechos 15:1, ¿qué dice? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué digo que esto es una tradición? Nos tenemos que fijar en la parte que he subrayado. Conforme al rito de Moisés. Circuncidarse conforme al rito de Moisés. Si vamos a la Biblia, veremos que el mandamiento simplemente dice que te circuncides. No da ninguna instrucción, no te dice cómo, ni con quién, ni en qué hora, ni en qué manera, ni que te cambies el nombre cuando te circuncidas, ni yo que sé qué historia. En cambio aquí vemos que se les está enseñando los judaizantes lo que querían era que se circuncidaban conforme a un rito concreto, que personalmente tampoco sé exactamente cómo era, para así poder ser salvos. Es decir, un gentil que se había convertido, que había aceptado a Jesús como Mesías,
se podía haber circuncidado y encontrarse con el problema de ir con un judaizante y decirle, a ver, ¿cómo has hecho la circuncisión? No, pues así no es válida, te tienes que circuncidar de esta forma. No sé si se entiende el concepto, porque a veces yo no me explico muy bien. Pero la cuestión es que rito de Moisés es una tradición. Ahora vamos a ver un versículo que también... Antes hemos hablado de un versículo que muchas veces ha sido mal interpretado. Ahora vamos a ver otro versículo que también muchas veces se ha interpretado de forma totalmente errónea. Esto es Hechos 15:10. Porque si os fijáis, en el Concilio de Jerusalén hay una cosa que es curiosa. Es el primer concilio de toda la historia del cristianismo. Entre comillas, o judaísmo cristiano, o judío-cristianismo, es igual. No vamos a entrar en este debate porque sería entrar en otro debate muy largo. El primer concilio, y resulta que si lo leemos todo en un minuto lo tenemos leído. Me refiero que habéis leído, si leemos Hechos del 15, del 1 al 21, veremos que dice claramente que hubo discusión allí. Había hermanos que estaban a favor de una cosa, había hermanos que estaban a favor de otra. Y al final Lucas solo escribió un pequeño fragmento de lo que dijo Pedro, un pequeño fragmento de lo que dijo Santiago. Y como uno se queda un poco colgado, ¿sí? Pasó muchas cosas allí que no han estado escritas. Aparte que Lucas seguramente no estuvo presente, porque la Biblia da a entender que Pablo encontró Lucas cuando empezó el segundo viaje, y esto ya había pasado el Concilio de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces tenemos que ir un poco con cuidado con el Concilio de Jerusalén, a intentar bien profundizar qué quiere decir cada cosa, ¿sí? Y esto lo digo por Hechos 15:10. Voy a leer lo que pone y luego vamos a sacar alguna pregunta. Esto es cuando Pedro termina de dar su opinión en el Concilio de Jerusalén. Él dice cómo Dios escogió a Pedro para ser el primero a predicar el Evangelio a los gentiles, y termina diciendo Pedro, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniéndose sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La pregunta es, ¿cuál es el yugo que menciona Pedro? ¿La ley de Moisés o las tradiciones de los hombres? Porque yo he escuchado muchas veces que la gente dice, no, ves, la ley es un yugo, Pedro dijo que la ley era un yugo, que nadie lo había podido hacer. Y como nadie lo ha podido hacer, pues así tampoco hace falta que nosotros nos esforcemos. Lo he escuchado muchas veces. Ahora vamos a intentar ver con la Biblia si la ley era el yugo o eran las tradiciones. Leemos el Salmo 19, versículos del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Por qué he puesto este salmo? A ver, tenemos que poner un poco las cosas en contexto. Ahora en las iglesias tenemos himnarios, tenemos las canciones, tenemos una alabanza. Los salmos eran la alabanza del siglo I. Cuando iban a la sinagoga se leía la ley y los profetas, pero los salmos eran las canciones que cantaban. Ahora vosotros nos tenemos que imaginar. A ver, yo me imagino que en el Concilio de Jerusalén se reunieron los hermanos, me imagino que algo hubo de alabanza, alguna canción cantaron. Ahora imaginaos, están allí cantando, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos más dulces que la miel, que la que destila del panal. Están cantando esto y cuando terminen de cantar de pronto dicen, no, esto es insoportable, no se puede llevar. No sé, me parece una hipocresía tan grande que, no sé, a mí como que me parece que es muy poco probable que Pedro estuviera hablando de la ley. Más teniendo en cuenta que los salmos eran lo que cantaban, y aquí tenemos un fragmento de un salmo. Pero hay más. Salmos 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La Biblia dice que andas en libertad cuando buscas los mandamientos.
Libertad y yugo, no sé. No soy lingüista, pero a mí como me parecen cosas contradictorias. O estás en yugo o estás en libertad, pero las dos a la vez no. Con la cual cosa, no sé, la Biblia dice que la libertad es cuando buscas los mandamientos. Vamos a ver más. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La misma ley dice que en los mandamientos e intentar guardar la ley dice que no es demasiado difícil. No sé, no dice que sea un yugo. Decir que la ley es un yugo es falta de leer la Biblia, porque es contradictorio con la Biblia, es que no hay más. Lucas 1, 5, 6 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Según esto, pues como parece que Zacarías y Elisabet, padres de Juan el Bautista, pues parece que para ellos no fue un yugo insoportable, porque dice que ellos sí que lo cumplían. Evidentemente, algún fallo cometieron, porque no hay hombre alguno que no se equivoque, pero se esforzaban para cumplir y no parece que sea un yugo insoportable. Hemos visto la versión de los judaizantes. Y ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre algo y os he dicho que intentaría ser un poco imparcial. Yo no quiero, que no se me entienda mal, no quiero defender a los judaizantes, pero también está bien entender un poco cómo llegó, por qué los judaizantes ponían tanto ímpetu o una de las posibles causas que llevó este celo para la observancia de tradiciones, ¿sí? Como sabéis, en la Biblia entraron los libros, pero hubo algunos libros que no entraron en la Biblia. No fueron canonizados, ¿sí? No entraron en el canon. Pero esto no quiere decir que sean libros malos o que sean una aberración. Digo para que no se entiende mal, porque estos libros, claro, están considerados apócrifos. Y cuando uno habla de apócrifo, pues como que a la gente se asusta un poco, que dices: guau, ¿de qué me estás hablando? Pero hoy en día, pues creo que uno de los libros más vendidos hoy en día en el cristianismo es Una vida con propósito. No está en el canon, con la cual cosa es un libro apócrifo. Y nadie se queja de que leas Una vida con propósito. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempo de Jesús había un par de libros que también eran muy leídos, que eran el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Y el libro de los Jubileos, especialmente cuando hace referencia a temas de la circuncisión, pues como allí que la cosa la plantea muy muy seria, ¿sí? Y claro, cuando tú lees la Biblia y tu base está en la Biblia, pues te mantienes más o menos centrado. Cuando lees otros libros, que no se me entienda mal, yo no estoy en contra de leer otros libros, pero todo que sea un poco equitativo, porque cuando lees poco la Biblia y pones mucho énfasis en otros libros, que pueden estar basados en la Biblia, que te pueden hablar de la Biblia, pero son otros libros, no son libros considerados inspirados, pues te puedes ir hacia los extremos, ¿sí? Y esto puede que les pasara un poco a los judaizantes. Es una hipótesis, puede ser otra, ¿sí? También hoy nos pasa hoy en día. A veces por falta de leer la Biblia, pues leemos otro tipo de libros que poco a poco nos van desviando poquito a poquito y al final terminamos yéndonos hacia los extremos, ¿sí? Y no estoy en contra de leer otros libros, simplemente digo que nuestra base debería ser la Biblia. Si nuestra base no es la Biblia y preferimos escuchar y leer otras cosas, no sé, es complicado y problemático. Aquí lo dejo. Vamos a pasar a la segunda corriente que salió, ¿sí?
que son las leyes no ágidas. A ver, las leyes no ágidas, en principio a uno le puede sonar esto que ahora hablo un poco chino. Pero cuando lo explique veréis que no parece tan chino y puede que a muchos les va a parecer que esto es una idea muy conocida. Ya puede que a algunos les va a resultar algo muy familiar, ¿sí? ¿Qué son las 7 leyes no ágidas o las 7 leyes de Noé? En primer lugar, debemos decir que esto es un invento del judaísmo. O sí, lo inventaron los judíos. Puede que haya gente que no le va a gustar lo que digo, puede que haya gente que le suene ofensivo, pero estas 7 leyes, el judaísmo dice que estas 7 leyes las dio Dios a Noé. El problema es que en nuestra Biblia no aparecen por ningún sitio. No aparece en ningún sitio donde Noé recibiera estas 7 leyes. Las 7 leyes son: 1. No idolatría. 2. No blasfemia. 3. No robo. 4. No asesinato. 5. No inmoralidad sexual. 6. No comer parte de un animal vivo. 7. Establecer cortes de justicia. El judaísmo dijo que estas 7 leyes, en algún lugar que no aparece en nuestras Biblias, Dios las dio a Noé, y estas 7 leyes debían ser observadas por todas las personas, todos los gentiles. Y en cambio los hebreos debían observar pues, los 613 mandamientos. Estas leyes es un poco misterioso, porque aparte que no aparecen en la Biblia, por ejemplo, aquí no habrá nada sobre animales puros y animales impuros. Y en cambio esto está clarísimo que Noé sabía cuáles eran. Porque cuando le dice a los animales que deben entrar en el arca, les dice 2 parejas de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Y no le hace mención, no le da una lista. Con la cosa Noé sabía que era puro o que era impuro, pero no aparecen en la lista. Como os he dicho, esto es un invento de los judíos, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto con el Concilio de Jerusalén? Si miramos el versículo 20 de Hechos, capítulo 15, cuando Santiago se levanta para hablar, termina diciendo, bueno, no termina en el 21, pero 20 dice, en referencia a los gentiles, dice que sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15:20, ¿sí? Si nos miramos estas 4 cosas que les pide, vemos que ídolos es el mandamiento número 1, fornicación es el mandamiento número 5, ahogado probablemente es el mandamiento número 6, porque, claro, no comer parte de un animal vivo, un animal estaba vivo mientras había sangre en él. Con la cosa, un animal ahogado probablemente hace referencia a esto. Y sangre probablemente hace referencia al 4, que es asesinato. A ver, la primera cosa que vemos es que dices, bueno, pero las leyes son 7 y aquí solo hay 4. Pero los que defienden esta teoría, que lo que hicieron en el Concilio de Jerusalén fue implantar las leyes no ágidas para los gentiles, dicen que solo se menciona 4 porque en el judaísmo, y esto sí que creo que es verdad porque incluso lo vemos en la Biblia, cuando alguien quiere citar un listado, cita unos cuantos de los mandamientos o de las observancias que aparecen en el listado y el que lo escucha ya entiende que se está refiriendo a todos. Esto, por ejemplo, vemos que es lo que hizo Jesús cuando vino un joven rico y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en vez de hacer lo que hoy en día se esperaría dentro del cristianismo, de decir, cierra los ojos y repite la oración, cree en mí, serás salvo, pues Jesús pues de pronto le dice, ¿cuáles son los mandamientos? Y le dice, ¿cuáles? Y le da una lista, le da 6 mandamientos. Curiosamente le da solo la parte de los 10 mandamientos que corresponde al trato con el prójimo. La pregunta es, ¿esto quiere decir que se podía hacer ídolos? ¿Que podía blasfemar? No, es evidente que no. Vemos que en el judaísmo sí que existe esta práctica que mencionas unos cuantos mandamientos de una lista que es muy conocida y el que escucha ya entiende que se refiere a todos, ¿sí? ¿Cuál es el problema que presenta esta teoría? El problema que presenta esta teoría, bueno, aparte que contradice muchas de las cosas, es que, por ejemplo, el problema no es que les diga observar estas cosas y las demás son opcionales. Las leyes no ágidas dicen, el hebreo observa los 613 mandamientos, que ya no dice ni el hebreo, ya dice el judío.
directamente las 11 tribus que no son de Judá también quedan descartadas. Es decir, que los noágidas son todos los gentiles más las 11 tribus que no son judías. Pero bueno, no vamos a entrar en esto para no liarnos más. El problema que presenta esto es que dicen, los hebreos observamos 613 mandamientos, los gentiles solo deben observar estos 7 mandamientos. Si quieren observar algún otro mandamiento, lo tienen que hacer bajo la supervisión de un judío. Y luego hay una serie de mandamientos que dicen que un gentil tiene prohibido hacerlos. Por ejemplo, el sábado. Un gentil no puede guardar el sábado. Si os habéis fijado, la primera festividad que hemos visto que era el sábado, decía la ley que el sábado era tanto para el hebreo como para el gentil. Según las leyes noágidas, un gentil no puede guardar el sábado. No puede guardar ninguna festividad, porque según las leyes noágidas, las festividades son de los judíos. Es decir, que cuando lees Levítico 23, que dice, y estas son las fiestas de Jehová, pues no, según las leyes noágidas, las fiestas ya no son de Jehová, son las fiestas de los judíos. O por ejemplo, llevar tzitzit. Dicen que un gentil tiene totalmente prohibido llevar tzitzit. Como he puesto aquí en esta página, dice, según las leyes noágidas, el extranjero debe observar solo 7 preceptos para ser salvo, y en cambio el judío debe observar 613 mandamientos. Aparte de contradecir las escrituras al no permitir al extranjero celebrar las festividades que son de Dios, no de los judíos, entre otras muchas cosas, le pregunta que se nos viene a la mente, es cómo se puede entender lo que dijo Pedro. Y vamos a ver Hechos 10, 34, 35, que es cuando Pedro entra en casa de Cornelio. Conocéis un poco la historia. Cornelio lo manda a llamar porque un ángel le dice a Pedro que vaya a buscar a Pedro. Pedro tiene una visión muy extraña, no entiende nada, se le aparecen unos animales impuros y oye una voz que dice que se los coma, él como que está que no entiende nada, y no entiende nada hasta que llega a casa de Cornelio, ¿sí? Y Pedro dice estas palabras, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La pregunta es, ¿cómo podría Dios discriminar a las personas por razón de su origen y a la vez seguir siendo justo y no haciendo excepción de personas? Si Dios acepta a todo el mundo y pide lo mismo a todo el mundo, esto es justo. Si a Dios a uno le pide una cosa y a otro le pide otro, no sé. Como que justo y que no hace excepción de personas, pues parece que no está, parece que no es compatible. Aquí lo dejo, las leyes noágidas. Esto cada uno de vosotros puede ir verificando, Lo que es interesante de las leyes noágidas, aparte que hoy en día existen comunidades noágidas, es que la mayor parte del cristianismo hoy en día, con todo que lo de las leyes noágidas le puede sonar a chino, básicamente el cristianismo se queda con esta idea, de que los gentiles tienen unos preceptos y los hebreos tienen otros. Y hacen una diferencia entre los hebreos y una diferencia entre los gentiles. Con la cual cosa que de dos pueblos dice uno, no sé cómo se puede interpretar. Porque si son dos pueblos, si no tienen las mismas condiciones y la misma constitución, difícilmente serán un único pueblo, ¿sí? Porque básicamente una constitución es lo que hace que todos seamos iguales en un mismo país. En el momento que hay dos constituciones es porque son dos pueblos distintos. En fin, no me alargo más con esto de las leyes noágidas. Iba a decir que escudriñar y buscar en la palabra, profundizar en ella, pero es que ya creo que es la quinta o la sexta vez y al final también no quiero hacerme muy pesado. Vamos a ver la tercera corriente que salió. Evidentemente son corrientes mayoritarias, porque claro, uno me puede decir, no, que hay otras interpretaciones y hay otras corrientes, y yo creo que estas son las mayoritarias, ¿sí? La tercera corriente son los 3 pecados de muerte, y uno en principio dice, bueno, ¿y esto qué es? Porque no sé de qué estamos hablando, ¿sí? En el judaísmo, en tiempo de Jesús, existían 3 pecados considerados de muerte: idolatría, asesinato y violación, o inmoralidad sexual, ¿sí?
Vemos que Juan nos habla, ¿sí? 1 Juan 5, 16, 17 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vemos que los apóstoles lo tenían claro, que había pecados de muerte y había pecados que no eran de muerte. A ver, todo lo que dice la Biblia, porque el pecado es la transgresión de la ley. Toda transgresión de la ley es pecado. Esto está claro. Pero hay pecados más graves y hay pecados menos graves. Esto no quiere decir que el que es menos grave no sea pecado. Pero no es lo mismo una idolatría, un asesinato o inmoralidad sexual que se te haya escapado una mentira o incluso que haya robado algo. Yo creo que me entendéis, la Biblia también enseña esto, ¿sí? No estoy diciendo que no estoy diciendo que dejen de existir los pecados menores, simplemente digo que hay pecados que son de una gravedad mayor que otros, ¿sí? ¿En qué se basa esta corriente? Lo que se basa es que cuando la Biblia dice, bueno, primero vamos a leer Hechos 15, 21 y luego lo explico. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esta corriente, ¿qué entiende que se decidió en el Concilio de Jerusalén? Si nos miramos, de las 4 cosas que salen, 3 están dentro de los pecados de muerte. Lo que entiende esta corriente es que los apóstoles y los hermanos allí reunidos decidieron, mira, cuando viene una persona nueva a la congregación que nunca ha escuchado hablar del Dios de Israel, pero está cansado de su vida vana y quiere algo más, y quiere venir a los pies del Dios de Israel y quiere venir a los pies de Jesús, cuando viene una persona así, lo que vamos a hacer es decirle que empiece por abstenerse de estas 4 cosas. Es decir, si quieres estar en la congregación, estas 4, que lo tengas claro, que el sábado siguiente cuando vengas, ya no queremos ver nada más sobre esto. Y luego, lo demás, ya lo irán aprendiendo el sábado cuando vengan a la sinagoga. Si nos fijamos en 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A ver, es algo lógico. Una persona que es gentil, que no ha querido nunca saber nada, no sabe nada sobre la Biblia, no sabe absolutamente nada. Al momento que se interesa, ¿dónde va a ir a aprender? No es como ahora que tenemos Biblias. Por 2 euros compras una Biblia, puedes aprender en casa, pero en esa época el único sitio que podías aprender era yendo a la sinagoga. Pues se daba por supuesto que la persona que quería saber sobre el Dios de Israel y que se convertía, iría a la sinagoga. Evidentemente, cuando iría a la sinagoga, ¿qué se hacía en la sinagoga? Se leía la ley y los profetas. Tú empezabas por esto y cuando ibas a la sinagoga te decían, no vas a mentir. Dices, wow, una cosa nueva que debo saber. No vas a oprimir a tu prójimo, vas a amar a tu prójimo. A medida que se iba leyendo la ley, pues la persona que entraba iba aprendiendo más cosas y iba poniendo en práctica más cosas. De hecho, hoy en día actuamos de una forma muy similar. Al menos la mayoría de congregaciones. Cuando te viene alguien nuevo y te dice, hey, yo me quiero hacer miembro de esta congregación, pues los responsables, si son mínimamente responsables, como dice la palabra, valga la ironía, deben hablar con esta persona y decirle, ok, pero mira, nosotros somos creyentes, somos cristianos. Aquí la gente del mundo alrededor todos nos miran, están pendientes a ver cuándo nos equivocamos para podernos acusar de hacer las cosas mal, porque esto es lo que sucede. Aquí, si quieres estar aquí, hay una serie de conductas que no están permitidas. Te tienes que abstener de esto. Y luego, con el tiempo, vas aprendiendo más cosas. Porque, hermanos, sinceramente, yo no conozco a nadie que se haya convertido y lo haya aprendido todo al primer día. Aprender las cosas lleva tiempo. Tienes que escudriñar las escrituras, tienes que verificar, lleva su tiempo. Y los que defienden esta corriente, pues defienden esto, que se empezó por estas 4 cosas y luego, sábado tras sábado, en la sinagoga, irían aprendiendo, irían poniendo en práctica más mandamientos. Hermanos y amigos,
hemos visto las tres principales corrientes que salieron, pero antes de terminar, quiero hacer un pequeño apunte histórico de la historia de la Iglesia. Son 3 apuntes, porque hemos visto 3 posibles versiones. Ahora cada uno de nosotros, si realmente tenemos las ganas y queremos buscar a Dios y nos gusta Dios y queremos saber más sobre Dios, pues todos los que tengan hambre y sed de la palabra y quieran más de Dios, yo estoy seguro que se van a poner las pilas y van a coger sus Biblias, van a verificar lo que he dicho, que es cierto, que no, y van a verificar cuál de las 3 opciones es correcta. O si no hay alguna si ninguna es correcta. Porque como os he dicho, bueno, yo ya os voy a decir algo para que tampoco quede tan raro. Yo creo en una de las 3 opciones que he dicho. Y las otras 2 estoy seguro que no son buenas, según mi parecer. Pero mi idea es animaros a que profundicéis, a que busquéis y a ponernos entre todos las pilas, ¿sí? Para buscar más, ¿sí? Pero antes de terminar quiero hacer un pequeño apunte histórico de la Iglesia. Porque ahora estamos viendo, intentando averiguar qué es lo que debemos hacer nosotros. Pero es interesante saber qué entendieron los primeros cristianos. Porque porque el Concilio de Jerusalén fue en el año 50, ¿sí? Y ahora vamos a ver 3 fechas históricas con acontecimientos especiales. Año 150 después de Cristo o de la era común, ¿sí? Aniceto y Justino. Aniceto era el Papa de Roma. San Aniceto. Yo no le pongo el San porque, como no me gusta mucho esto del San, pues suena muy católico y lo veo muy discriminatorio, ¿sí? San Aniceto, que por mí es muy cuestionable hasta qué punto era San, es San. Por ejemplo, Moisés, Daniel, Jeremías, ninguno es santo. No sé, hablamos del apóstol San Pablo, el apóstol San Mateo, pero no hablamos ni de San Moisés, ni de San Daniel, ni de San David, ni de Santo Noé. En fin, broma, en fin, no vamos a entrar en esto ahora. Aniceto era el papa y Justino pues era un intelectual cristiano, sí. Ellos en Roma, en el año 150, decidieron instaurar la Pascua Florida. Es decir, la Pascua a partir del año 50, según Aniceto y Justino, iba a caer cada año en domingo. Los que habéis leído un poco la palabra sabéis que la Pascua es el día 14 de Nisan y no tiene dependencia del día de la semana, puede caer en cualquier día de la semana porque cada año puede caer en un día diferente porque es el día 14 de Nisan. En Roma decidieron que no, en Roma como representante de la Iglesia Occidental, que para daros un poco de contexto, en el Concilio de Nicea, según he oído, esto aún no lo he podido verificar, por la cual cosa, esto del Concilio de Nicea, tomadlo con pinzas, ¿sí? Dicen que de los 300 obispos que había, 2 pertenecían a la Iglesia Occidental, 298 a la Iglesia Oriental, con la cual cosa parece que la Iglesia Occidental le faltaba mucho para ser mayoritaria, ¿sí? Bueno, la cuestión, que esto que voy a decir ahora se puede buscar por ordenador, podéis buscar en la Wikipedia, son cosas muy fáciles de encontrar. Que esto no lo vais a encontrar en la Biblia porque la Biblia ya Hechos de los Apóstoles terminaron de escribirlo antes de que pasara esto, pero lo podéis buscar por internet y es muy fácil de encontrar. Total, que en el año 150 Aniceto y Justino deciden instalar la Pascua Florida. Policarpo de Esmirna, con el apoyo de las iglesias orientales de Asia, se fue hasta Roma para hablar con Aniceto y Justino para transmitirle su desacuerdo. Hasta el año 150, los cristianos de la Iglesia Oriental seguían celebrando la Pascua el mismo día que la celebró Jesús. Es decir, habían pasado 120 años de la muerte de Jesús, habían pasado 100 años del Concilio de Jerusalén y los creyentes, que en esa época ya había un montón de gentiles, puede que incluso más que judíos ya eran los gentiles, pues seguían observando la fiesta de la Pascua. Por cierto, hoy en día el cristianismo no observa la Pascua de Jesús, observa la Pascua Florida, pero bueno, esto no vamos a entrar ahora, que al final se impuso Roma, sí. Aniceto y Justino contra Policarpo, pues plantearon un debate y como Aniceto vio que esto era un problema, él decidió, pues le dijo a Policarpo, ok, no pasa nada,
vosotros podéis volver tranquilos a Asia y podéis seguir celebrando sin ningún problema la Pascua en el 14 de Nisan, tal como han hecho Jesús, como han hecho los apóstoles. Pero en Roma nosotros la vamos a cambiar y vamos a hacer la Pascua Florida. Y se dieron el beso de la paz y aquí terminó la cosa. En Roma cambiaron la Pascua y el resto de cristianos de todo el mundo conocido pues siguieron celebrando la Pascua pues el día que Jesús la celebró. Otro acontecimiento histórico. Año 177 de la Era Común. 150 años después de la muerte de Jesús, más o menos. Casi 130 años después del Concilio de Jerusalén. Eleuterio, quien es Eleuterio, Papa de Roma, promulga un decreto según el cual ya no hace falta que los cristianos sigan observando las leyes alimenticias. Según lo que encontramos escrito por internet, porque yo en ese año aún no había nacido. Lo siento, no soy tan viejo, no puedo ser testigo físico de lo que pasó, pero según lo que las fuentes que dicen por internet, hasta el año 177 la mayor parte del cristianismo sigue observante entre leyes entre animales puros y animales impuros. Hasta que en el 177 Eleuterio pues decide que ya no hace falta hacer esta observancia, ¿sí? Y para último, claro, es que ahora podría poner más cosas, me estaba viniendo a decir más cosas, me estaba viniendo a la mente muchos de los versículos que hoy en día se utilizan para decir que Pablo dice que se puede comer de todo, pero bueno, hasta el 180 casi, pues nadie entendió que Pablo hubiera dicho que se podía comer de todo, pero bueno, no vamos a entrar en este punto porque si no ya estaría poniendo mucho de lo que creo yo y mi intención es que tengáis las ganas de buscar por vosotros mismos. En el año 190 de la Era Común, Víctor I, el Papa de Roma, fue el sucesor de Eleuterio, ¿sí? Él lo que hizo es realizar la primera excomunión de la historia y expulsó a los cuartodecimales. ¿Qué son los cuartodecimales? Son los cristianos que celebraban la Pascua o que celebran la Pascua en el mismo día que lo celebró Jesús y sus discípulos. Es decir, los cuartodecimales son los que celebran la Pascua en el día 14 de Nisan, que es el día que le celebró Jesús, el día que lo celebraron los apóstoles, el día que lo celebraba Policarpo y toda la iglesia de Asia. Víctor I, ¿qué hace? Dice, ok, a partir de ahora, claro, se produjo un conflicto. Polícrates, discípulo de Policarpo, que a la vez no lo he dicho, pero Policarpo era discípulo de Juan, el apóstol. Polícrates, bueno, le envió una carta con los demás obispos de Asia, conforme que no estaban de acuerdo con Víctor I, que no los podía excomulgar para hacer una práctica que hasta ese momento se había estado haciendo en todas las iglesias de Oriente. Incluso intervino Ireneo de León, que para los que no lo sepan, fue los que escogió los 4 evangelios que tenemos hoy en día en el canon del Nuevo Testamento. Ireneo de León intercedió delante de Víctor I, pidiéndole que siguiera el ejemplo de Aniceto, y que viendo que había discusión y que no había punto de acuerdo posible, pues que los dejara en paz a los de la Iglesia Oriental y que los dejara seguir celebrando. Pero Víctor I no. Víctor I se cuadró y decidió que no. Que los que celebran los que celebran la Pascua en el 14 de Nisan, como había hecho Jesús, los apóstoles y la mayor parte del cristianismo hasta el 190 después de Cristo, tenían que ser excomulgados y en consecuencia pues empezaron incluso a perseguirlos. Estos son 3 apuntes históricos, ¿sí? Y con esto quiero terminar. Para terminar, solo decir que, bueno, en este estudio hemos visto qué opina Dios sobre los extranjeros y la relación que Él espera que tengamos con Él. Y a su vez, hemos visto las 3 principales visiones que los hombres tuvieron al respecto sobre cómo se integraban los creyentes de origen gentil o extranjero dentro de la Iglesia. Ahora, es la responsabilidad de cada uno seguir escudriñando, investigando y escoger a quién quiere seguir, a Dios o a los hombres. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios os bendiga y un fuerte abrazo. Adiós.